abre la reforma agraria, cuando Lucio Blanco en 1913 va y reparte la hacienda del sobrino era Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, allá en Tamaulipas, pero como don Venustiano Carranza, él no era en contra, era en contra que se repartiera la tierra, lo quita del mando y se enoja mucho y lo manda a pelear a Sonora. Entonces esas gentes peleaban por los bancos de desarrollo, pero son bancos que ya se habían hecho en Europa, que ya se habían hecho en Estados Unidos, que en todos los países desarrollados. Entonces no estaban peleando nada nuevo. Y todos siguen sosteniendo una agricultura para tener sus alimentos. Y nuestro país le está apostando desde hace 25 años o 30 años a que se vayan de braceros, a que se vayan a las maquiladoras. Entonces, ¿cuándo vamos a progresar a tener una juventud estudiosa y que tengan en dónde desarrollarse? Porque si no tienen en qué desarrollarse, pues no van a ser científicos y no van a desarrollar productos. ¿Qué tanto influye? Tú fuiste presidente de la cooperativa Miguel Hidalgo, que tenía grandes proyectos, que fue un proyecto exitoso en su momento, quisiera que nos platicaras también sobre eso, pero ¿qué tanto influye en la corrupción? Que decían las personas en aquellos tiempos y en un pueblo decían que era lo que aceptaba el sistema político mexicano, la corrupción, y que ahora los partidos más importantes están manejando de que el combate a la corrupción, tanto el PRI, el PAN y todos, y sigue tan presente y tan viva como en aquellos tiempos, que creo yo que fue uno de los factores por lo cual la cooperativa que tú dijiste se vino abajo. La corrupción, y a veces por falta de visión de las gentes que están allí, que llegan. ¿Por qué? Porque llegan como todo, cuando llega una de esas, llegan a combatir todo lo que se hizo antes. Y con una visión, yo le decía, Rosendo Montoro tuvo una reacción retrógrada, porque dice... Que te sustituyó en la dirección. Porque empieza a decirles, ¿para qué queremos una planta textil en Puebla si está a 2,000 kilómetros? Cuando vale 300 o 400 mil dólares de aquellos, mejor los tenemos en dinero aquí y lo ponemos a que valga dinero. Bueno, ¿es para estar juntando dinero porque produzca dinero o estar innovando a una cooperativa? ¿Cómo fue que ustedes tuvieron vínculo con ese proyecto de la planta de textil en Puebla cuando tú fuiste dirigente? Bueno, cuando yo era presidente de Vigilancia, cuando nos invitaron los italianos a que fuéramos a ver la industria textil, porque que eran cooperativas también, la Alianza Cooperativa de Italia nos invita a que vayamos a Roma para ver la industria textil y a ver si podían poner una industria entre ellos y nosotros aquí en México. Pero da la casualidad que cuando llegamos, al otro día que llegamos a Roma, fue cuando el gobierno de la Madrid le niegan el crédito internacional, no tenía crédito ya para hacer, y todas las inversiones que vienen tienen que estar registradas por el gobierno, aunque me las den a mí cuando son grandes, ¿no? Entonces dice, ya no podemos invertir en México porque está sobreendeudado, pero ya nos platican y ya vemos la industria textil, ya también hay por allá, y venimos aquí a México y nos debían unos no eran árabes, eran ¿qué te me acuerdo? Vamos a cobrar ahí un algodón y nos dice, bueno, ¿dónde andaba? Se pidieron chelalas. Oh, pues vamos a Roma a ver allí que podemos ver. Y me dice, miren, vengan a ver. Y nos metes a su planta y nos dice, miren, nosotros estamos haciendo muy corrientitos. Y esta es la tercera, aquel que anda ahí ya en mi hijo. Y lo puso mi abuelo, esta planta. Me dice, ya viene él era la tercera generación y yo era la cuarta. Y usted ya quiere empezar a hacer telas. Dice, compren una plantita chiquita, no necesitan mucho invertir, a lo mejor con unos 100,000, 200,000 dólares, y nos mandan con una gente. Y precisamente andaba de muchas empresas y esa empresa le debía a Checoslovaquia
$160,000 más la maquinaria que él tenía. Empezamos a tratarla, le compramos la deuda de Checoslovaquia, que nos la dieron, y al señor le compramos en 22 millones de pesos de aquellos, más que nos dieran renta por 5 años para dejar la planta, y por eso en 5 años la traíamos a Mexicali o a una otra parte. Pero como había devaluaciones y a nosotros no nos estaba yendo tan mal en la cooperativa, al año luego le fuimos y le pagamos todo lo que le debíamos a Checoslovaquia. Nos quitaron todos los intereses más el 10% de la deuda y le pagamos y nos hicimos dueños de la fábrica. Y estábamos fabricando 1000 pacas de algodón que ya las hacíamos así, con los vaivenes de lo que no sabes, que a dónde lo vendes, a dónde lo acomodas, pero ya estábamos. Y además estábamos en el corazón de la industria textil que compraba algodón. Entonces estábamos entrando a vender algodón directamente con los textileros chiquitos o grandes, el que pagaba. Entonces era una ventaja para la cooperativa. Y cuando llega el cambio, dicen que no. Y la venden. Pero la venden, ¿saben por qué? Para poner una planta despepitadora. Imagínate, darle para atrás. Pero además fue un año que no valió el algodón y nuestra cooperativa se había formado y habían vendido el algodón en 1973. ¿Qué capital tenían ustedes cuando tú saliste? Hijo, ese año que yo salí habíamos ganado 2,000 millones de pesos. Entonces, cuando viene la venta de algodón, ellos venden todo el algodón de la cooperativa antes de despepitar en septiembre, cuando la cooperativa se había formado porque le vendían el algodón. Y era tradicional que te llamaban en una reunión: ¿quién quiere vender algodón? Vale a 20 centavos o vale a 50, como valiera, ¿quién le entra? ¿Quién quiere? Y fírmale cuántas pacas, con conocimiento, cómo está el mercado, cuántas quieres vender o te quieres esperar, y ellos se las vendieron con unos diferenciales al doble de lo que estábamos vendiendo un año antes. Entonces mucha gente no les pagó ese año. Entonces, ¿qué hicieron? Renegociaron nomás las deudas para taparle el ojo al macho. Pero cuando más quería ser diputado y todo lo que se gastó queriendo ser diputado, me decía la secretaria: viera cómo sale dinero para los periódicos y para la campaña de aquí, Rosendo. Entonces, cuando entrega la cooperativa, debe más de 5,000 millones de pesos en 2 años. Cuando viene el otro cambio, voy y les digo: miren, aquí deben 5,000 millones de pesos, o lo enjuician. Y ya sin la planta textil. Sí, ya la habían vendido. Es más, todavía no se sabe en dónde quedó la lana. No se supo en dónde quedaron los $300,000, porque la vendieron dizque en $300,000. Entonces, cuando llega el nuevo cambio, voy y les digo yo: oigan, al Consejo de Administración, miren, aquí está, Rosendo debe 5,000 millones de pesos. O le dicen en dónde está el dinero, o dentro de 2 años ustedes van a ser los responsables. Pues después te hablamos para ver qué hacemos. Ahora después, dentro de 2 años debían 18,000 millones de pesos, más como más de $500,000 en dólares. Entonces y no había algodón, todo estaba quebrada la cooperativa. Llegamos, lo sacamos por fuera y vino una nueva administración y todos los bancos encima. Y yo les dije: miren, vamos a que todos los trabajadores demanden, aunque no dicen que te hacen 6 meses que ni les pagamos, y pagamos hasta el día que les dieron el laudo a su favor, que ya les pagamos, pero ustedes se quedan con las plantas. Dime qué planta la tienen los Vizcarras. La única planta que se quedaron los trabajadores fueron ellos. Las demás se las vendieron a los Vizcarras. Esas son las plantas que ahora tienen.
Entonces, ¿cómo va a avanzar el campo? Si por un lado nosotros no somos capaces de ver para dónde vamos, o vamos de momento ahí cuando llegamos, hay corrupción. Rosendo, su gran sueño de toda la vida, yo lo conocí, lo que tenía muchos años, era querer ser diputado. La prueba está que cuando él fue, ahí se enojó en la Miguel Hidalgo y lo corrieron. Yo fui a rescatarlo otra vez, le digo, hombre, vente para acá, hombre, ¿cómo va a estar allí? Para que pueda ser después presidente de la... Pero con un proyecto para ir subiendo la cooperativa. Por ahí tengo todavía el proyecto donde decía... ¿Qué es de la cooperativa? La tienen ahí unos trabajadores que se quedaron con ella y una las vendieron para pagarse los trabajadores y otra la tiene ahí una planta exportadora, tienen todavía los almacenes, los de fertilizantes y terrenos ahí como 3. ¿Fracasó el proyecto por la corrupción? Un poco por la corrupción. No se puede documentar porque lo ocupaban los bancos. Los bancos cuando llegamos la nueva directiva, lo que querían era que les volviéramos a firmar, los nuevos que llegamos, que le firmáramos, y yo nunca se los acepté. ¿Por qué te voy a firmar? ¿Con qué te voy a pagar? Después decían que yo era el que me ponía a que se documentara en los bancos. Y hicimos un juicio y le ganamos al Banco Internacional 18,000 millones de capital, aparte de los intereses le ganamos. Le ganamos en los juzgados. ¿Por qué? Porque no es posible que te presten para comprar este teléfono y luego les dices, oye, se me perdió, pues no voy por... y lo debes, y te dicen, te doy para que compres otro, y otro. Bueno, ¿y en dónde entró el dinero? ¿A dónde entró a las artes del distribuidor? ¿En dónde entró? Nunca lo pudimos, nunca lo podían comprobar tampoco los bancos. A lo mejor la ley bancaria de ese tiempo decía que si a un agente del banco le presta mucho dinero fuera de su capacidad de pago, no debe de prestarlo. Dice, bueno, ¿cómo le prestas 18,000 millones de pesos? Aquí está la ley que dice que no. Entonces, pero también como venía el Tratado de Libre Comercio, venía el 27 constitucional, y yo te quiero decir que estoy comprobando eso, que a los campesinos no les sirve, que se prepara. Si tú lees la historia de la Revolución Mexicana, a todos los que eran ignorantes, a Zapata, porque no fueron a la escuela, a Villa, y a todos ellos, decían, no, es una bola de analfabetos. Y lo tiene documentado de su puño y letra en sus memorias, porque es Vasconcelos. No, que van a esa bola de campesinos, y todavía dice. Y a mí me tocó vivir, cuando te ponían todo, los campesinos no están haciendo eso. ¿Quiénes son los que dominan este país ahorita? Los nietos y los nietos de los porfiristas de 1910, a los que lo sacaron de las tierras, que le habían quitado a los indígenas, que le habían quitado a los pueblos, y todavía dicen que les quitaron las tierras porque eran de ellos. No eran de ellos. Entonces, por eso no funcionan las cosas, porque los intereses políticos, los intereses con otro país, lo vemos. Ahorita lo vemos lo que está pasando en este país, con la baja del petróleo y entregándole el petróleo a las empresas extranjeras. Si estando aquí con nosotros no podemos hacer nada, pero nos venden, bueno, es que seamos incapaces de pagarlo. No, son muy buenos para robarse y nadie los... Le decía el otro día una señora que estaba pagando el periódico y estaba hablando de Panchito, hay que meterlo a la bota, y los diputados no. Le dije, mire, el que está allá arriba, estamos abajo ahí el que está allá arriba que manda aquí, ese no quiere que lo mande porque luego sigue él. Ese es el problema de este país. No podemos enjuiciar mientras no empecemos a empezar a enjuiciar a los